Buenos días, mi nombre es Teresita de Jesús Morales Delegado y curso la licenciatura en cirujano dentista en la clase de clínica de odontopediatría. Voy a explicar mi mapa mental, a continuación les diré lo que se colocó. Hablaremos de dos temas importantes, que es el expediente clínico y auxiliares de diagnóstico. ¿Qué es el expediente clínico? El expediente clínico es un conjunto de información y datos personales del paciente que puede ser hecho a mano o digitalizado o en algún otro medio de que la tecnología nos pueda beneficiar. Se hace constar la atención del paciente, la atención médica y el estado de salud del paciente. ¿Para qué nos sirve? Es uno de los apartados importantes que se colocó en nuestro mapa mental. Este sirve para el análisis del acto médico y su trascendencia. Sirve para avalar y para confirmar el tratamiento diagnóstico que se le ha realizado a nuestro paciente. Esto debe ser realizado obligatoriamente por cada paciente que llegue a nuestra consulta o a nuestra consultorio. Uno de los puntos importantes que también se colocó es ¿qué contiene? Nuestro expediente clínico que debe contener una historia clínica. En esta historia clínica se registrarán todos los datos importantes, datos de antecedentes patológicos, familiares o personales. Que contendrá la exploración. En la exploración debe ser todo lo que se le realizó al paciente. Si por ejemplo viene con nosotros como el área odontológica, hacer una exploración oral, una exploración física, o incluso en cualquier otra área de la salud. Debe contener laboratorios diagnósticos que se le haya mandado a hacer el paciente para nuestro beneficio propio. Me refiero al beneficio propio para ayudarnos a un diagnóstico más certero y más profundo. Debe contener una nota de evolución. La nota de evolución es aquella escrita donde se va anotando cómo va el paciente evolucionando los días que ha estado. En caso que nuestro paciente haya estado internado o por así decirlo, debemos de contener una nota de evolución. Debe también contener notas de interconsulta. Las notas de interconsulta son puntos importantes, ya que antes en nuestra hora de revisión con nosotros, si el paciente necesita de algún otro tratamiento, ejemplo, el paciente llega por una operatoria dental, una resina o algo, pero también necesita otro tipo de tratamientos, una limpieza, tiene una gingivitis muy avanzada, se refiere con un periodoncista. Este sería una hoja de interconsulta, ya que en esa hoja de interconsulta se anotará lo que el periodoncista o endodoncista realizó a nuestro paciente y debe estar anotado. Debe contener una nota de referencia. Esta nota de referencia es por si nosotros se lo mandamos a otro médico o otro médico nos los manda a nosotros, ya que el tratamiento no estaba en sus manos. Por ejemplo, un médico general nos los manda con nosotros que somos especialistas y el médico general debe realizarle una hoja de referencia al paciente. Esta hoja de referencia contendrá la razón por qué la manda, ya sea de que él no es especialista y el tratamiento pues no está en sus manos y hay que hacerle otro tipo de cosas. Esa es nuestra nota de referencia. Debe tener también una nota médica. La nota médica contener lo que es fecha, hora del servicio y el motivo por el cual el paciente está llegando a la consulta. Debe contener un diagnóstico de lo que se le diagnosticó al paciente, la causa de la enfermedad que haya llegado o cuál es el tipo de enfermedad por el que el paciente nos visitó. Debe contener un tratamiento. Después de haber realizado el diagnóstico, pues colocaremos el tratamiento que le daremos a nuestro paciente. Debe traer una nota de hospitalización. Esta nota de hospitalización se hará en caso de que nuestro paciente se deba quedar en el área de la salud, deba estar hospitalizado o que se le realizó en los días de su hospitalización, ya fueron 1, 2, 3 días, los días que el paciente deba estar hospitalizado. Se le debe hacer una nota en donde indicará cómo ha ido el paciente en esos días. Debe tener una nota de preoperatorio. En caso que se le vaya a intervenir quirúrgicamente, se le debe de colocar el comportamiento y estado de salud del paciente antes de la cirugía. Debe estar una nota de vigilancia. Esta nota de vigilancia contendrá cómo se ha ido poniendo el paciente, quién lo debe vigilando, y en caso de que las enfermeras o el médico tratante lo haya hecho, lo vigilará y el paciente pues presentó tales padecimientos después y así. Una nota de posoperatorio, esta se hará después de la cirugía, de cómo evolucionó el paciente después de su cirugía, si ha ido mejorando o empeoró. Y una nota de egreso, esta nota de egreso sería la nota de alta.
la que se le realiza al paciente cuando ya terminó su tratamiento en una unidad médica o con el médico tratante, se le manda a su casa y a una cita médica general. Deberá contener uno de los factores más importantes, que debe ser la carta de consentimiento informado. ¿Qué es la carta de consentimiento informado? La carta de consentimiento informado es aquella que el paciente debe firmar. En todo caso que el paciente no sea mayor de edad, se le debe dar a firmar a su tutor o padres. Este contendrá todas las características, el tratamiento, si se le va a intervenir quirúrgicamente o todo lo que el médico considere que se debe realizar para la salud del paciente debe estar redactado en ese consentimiento para que los padres o incluso el propio paciente los lea y acepte los términos y condiciones que se le van a realizar. Una hoja de ingreso voluntario. Una hoja de ingreso voluntario es aquella que el paciente firma cuando ya no quiere estar en hospitalización o ya no quiere ser tratado por nosotros. Él firmará donde deslinda de toda responsabilidad a su médico y a la unidad médica de lo que le llegue a pasar, ya que se le dijo las pros y contras de que él se quiera ir a su casa antes de lo indicado por el médico. Este es uno de los factores más importantes. En cambio, a nosotros los odontólogos, el expediente clínico en el ámbito odontológico, ¿qué funciona? Pues vendría siendo para todas las ramas de medicina general. Recordemos que somos ramas de ciencias de la salud. El expediente clínico sirve para ir anotando la evolución de ciertos padecimientos o patologías que nuestro paciente presente en su cavidad oral, tratamientos que se le hayan realizado en el consultorio, si ya no estamos nosotros para tratarlo, pero llega otro médico, él lee el expediente clínico y pues ya se da cuenta de qué realizamos nosotros con él. Entonces es uno de los factores importantes en el ámbito odontológico para el acorde al tratamiento. Uno de los puntos importantes es recordar que el expediente clínico son propiedades de la institución y del presentador de servicios médicos, en este caso nosotros los dentistas o médico general. Solamente puede estar conservado durante 5 años, de lo contrario, pasando esos 5 años y ya no se volvió a solicitar, se desechan, se eliminan o se pueden pasar a una base de datos informáticamente, ahora como están las tecnologías, y en caso de que el paciente regrese ya no podrá solicitar el mismo. De lo contrario, si han pasado los 5 años, el paciente no podrá volver a solicitar el mismo, pero sí se le puede hacer uno nuevo y debo informar que él ya había sido tratado por nosotros mismos. Otro de los apartados importantes que se colocó en nuestro mapa mental serían los auxiliares de diagnóstico, que los puede encontrar a su derecha. Los auxiliares de diagnóstico, como su nombre lo dice, son aquellos que nos auxiliarán en el diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente para darle un correcto tratamiento. La elección por parte del odontólogo de las pruebas diagnósticas es completamente, se requiere un análisis objetivo de la información que se ha recabado hasta el momento. De hecho, los auxiliares de diagnóstico es uno de los puntos más importantes en el ámbito odontológico, ya que no podemos correr el riesgo de que el paciente tenga alguna enfermedad que no se haya dado cuenta o nosotros tengamos que diagnosticar. Uno de ellos encontramos los que son los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio se trata de todas las pruebas que nos orientarán y ayudarán en el diagnóstico de las patologías de un paciente, así como el grado de afección que presenta este mismo. En esta auxiliar normalmente es el auxiliar más importante para el odontólogo. Es primordial realizar este tipo de exámenes cuando se sospeche por los signos que presenta alguna enfermedad que él mismo no se haya dado cuenta, enfermedades que no hayan sido diagnosticadas por su médico general tratante. Los exámenes de laboratorio para el control del tratamiento de enfermedades son para diagnosticar lo que nos trae a nuestro paciente. Uno de ellos más importante encontraremos los que son la biometría hemática. La biometría hemática, o conocida como la BH, es aquella que nos presentará si el paciente tiene su nivel de plaquetas, leucocitos, eritrocitos, monocitos en un buen estado. Pues no sé si algunos saben, pues las plaquetas son las que ayudan a la cicatrización. ¿Qué pasa? Si el paciente le hacemos un procedimiento quirúrgico y no está bien de plaquetas y por desesperación, incluso
por apuranzas del paciente o económico, no se le hacen los análisis adecuados. En una cirugía que podría ser extracciones de terceros molares o cualquier otra, a déficit de plaquetas, de nivel plaquetario, nuestro paciente puede sufrir una hemorragia, que eso nos traerá graves consecuencias a nosotros tanto como a ellos y a nosotros en caso de no tener el equipo necesario en nuestro consultorio para atenderlos si llega a haber algún otro problema. Encontraremos también lo que es la química sanguínea, que abarca colesteroles, triglicéridos, lo que el paciente pueda hacer. Encontraremos, se harían pruebas serológicas, identificación de glucosa en orina y sangre, porque en caso de que nuestro paciente sea diabético y él no se ha dado cuenta, podemos hacer eso, ya que la diabetes, como sabemos, es un factor que evita la rápida cicatrización. Entonces, al hacer un procedimiento, nuestro paciente tardará más tiempo en cicatrizar o incluso se le puede infectar, como sucede con cualquier paciente diabético. También encontraremos funciones hepáticas como presiona su hígado, que es la válvula productora de sangre. Exámenes de sensibilidad frente a antibióticos. Este debe ser importante, ya que antes de hacer una cirugía o incluso extracción dental, tenemos que recetarle antibiótico a nuestros pacientes para que a la hora de la extracción no haya un proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa si le administramos un antibiótico que es dañino para su salud? Lo afectará, le causará shock anafiláctico e incluso le puede causar la muerte. Encontramos en ellos los que son las radiografías dentales. Las radiografías dentales es uno de los auxiliares de diagnóstico más importantes y más utilizados por el odontólogo. Son una clase de pruebas de diagnóstico que son realizadas por radiaciones iónicas para la obtención de una imagen en una película radiográfica. Esto nos permitirá más la visualización y premonización del área bucal, como puede ser tejidos duros como los dientes y huesos de maxilar, y facilitando un mejor diagnóstico. Existen diferentes tipos de radiografías. Entre ellos encontramos los que son las radiografías intraorales. Las radiografías intraorales vienen siendo 3, que son las radiografías periapicales. Esta es una radiografía que se obtiene de una imagen completa de un diente, abarcando corona y raíz. Este es como incluso el tejido que la rodea. Esa es la radiografía periapical. Encontramos lo que es la aleta de mordida. Este tipo de radiografías únicamente nos permite obtener imágenes de las coronas de los dientes y abarca un rango de 4 a 5 piezas dentales, ya sea superiores o inferiores, dependiendo de la arcada que deseemos diagnosticar o observar. El otro radiografía intraoral que podemos encontrar es la radiografía oclusal. Esta nos permite conseguir una imagen completa de la zona oclusal, de la arcada superior o inferior. La radiografía oclusal es algo obsoleta, ya que en diferentes artículos y literaturas que he leído ya casi no se utiliza, ya está muy obsoleta, porque hay aparatos 3D que facilitan la obtención de otro tipo de radiografías más exacta y detallada. También encontramos los que son las radiografías extraorales. En ellas encontramos la ortopontomografía, o mejor conocida como radiografía panorámica. Esta radiografía se puede obtener un alcance o un margen de visualización de la boca aún mayor. Se puede observar todos los dientes, tanto como maxilares, y aporta gran información con una mínima radiación, ya que no se expone tanto los tejidos bucales, solamente sería por fuera. Esto es una máquina que te coloca en la mejilla y tiene unos mangos donde gira hacia alrededor, y como va girando te va tomando la radiografía. Esto es más utilizado para los que van a realizar estas cirugías, unas cirugías donde podemos observar tejidos que no estén afectados o no nos vayan a causar algún tipo de problema en nuestro procedimiento quirúrgico. También encontramos lo que es la teleradiografía lateral de cráneo. Esta imagen se obtendrá de una vista lateral de la estructura ósea de la cara del paciente. Se utiliza principalmente en ortodoncia para valorar el crecimiento
y relación de los intermaxilares. Los ortodoncistas son los que por lo regular mayormente solicitan este tipo de radiografías. Uno de los puntos siguientes que encontraremos en los auxiliares diagnósticos son los cultivos. Los cultivos nos proporcionarán información de la presencia o ausencia de microorganismos que puedan estar implicados en procesos patológicos e infecciosos en la cavidad oral de nuestro paciente. Esto se trata de una herramienta de análisis muy importante para el médico, ya que permitirá conocer la etiología del microorganismo, de una enfermedad, y así nos ayudará y nos facilitará para la selección del agente antimicrobiano, en este caso el antibiótico adecuado, y determinar su eficacia conforme al procedimiento o microorganismo que esté en nuestra cavidad oral. Para realizar este cultivo, en primer lugar, se toma una pequeña muestra de la zona afectada que será identificada debe ser marcada con el nombre del paciente, fecha, hora, y como contaremos con un expediente clínico, recalquemos que el expediente clínico es de suma importancia en todo lo que vayamos a realizar. Debe también contener el número de expediente clínico, ya que el expediente clínico vendrá en lo que es nota de evolución, nota médica, y en historia clínica deberemos poner tipos de microorganismos que se encontró al realizarse lo que era un cultivo. Tras la muestra será enviada al laboratorio mediante un transporte especial donde deberá ir en correctas condiciones de temperaturas, humedad, que no altere su condición. También encontramos uno de los auxiliares de diagnóstico también que nos sirven para nosotros, la biopsia. La biopsia es utilizada principalmente para diagnosticar a aquellos pacientes que tengan una presencia o se asimilen a un cáncer oral. La biopsia es un procedimiento quirúrgico que consta de tomar una muestra de una parte representativa de la lesión de un tejido vivo con el fin de que se analice por un microscopio para valorar su naturaleza y extensión. El tejido de nuestra muestra deberá ser con suficiente extensión y profundidad, de manera contraria no se podrá hacer un diagnóstico adecuado. Si la lesión que tenemos, por ejemplo, en la boca no presenta una correcta homogeneidad, deberemos verificar con cuidado, ya que podemos tomar tejido sano y vivo y eso nos dará un falso diagnóstico. Hay dos tipos de biopsias, en este caso generales, que es la biopsia incisional y la biopsia excisional. La incisional es aquella que se toma una pequeña parte del tejido dañado para diagnosticar, y se tomará también una pequeña parte del tejido sano para comparar y ver cuáles son los factores histológicos que está afectando en nuestro paciente. Y la excisional es aquella que toma gran cantidad de la herida para retirar y necesita hacerse un padecimiento más grande. La incisional está recomendada en pacientes que presentan síntomas de un cáncer oral. Esta es la excisional. Encontraremos también lo que es la citología exfoliativa. De hecho, coloqué una imagen en el mapa mental donde se está haciendo un raspado de la saliva de la lengua del paciente. Esta se trata del estudio e interpretación de las células que descaman naturalmente o artificialmente de nuestra mucosa oral. Es a lo que coloqué en la imagen, que se está haciendo una citología. Este es un método muy útil en el diagnóstico precoz del cáncer oral. También va de la mano de las biopsias. Este consiste de un raspado de la superficie de un posible cáncer oral o instrumento plano de metal. El instrumento que se utiliza para el raspado es similar al como un abatelenguas, pero de metal. Esto nos ayudará a raspar una pequeña parte de nuestra mucosa oral, en ese caso sería la saliva en términos generales. Nos ayudará a raspar la lengua aplicando una fuerza razonable sin dañar o herir la lengua de nuestro paciente, ya que sabemos que el tejido de la lengua es algo débil y podemos lastimar y causarle dolor y molestias al paciente. Se depositará la pequeña cantidad del raspado en un portaobjetos de vidrio, que contendrá las células orales.
Estas pueden ser observadas a través del microscopio y de lo contrario, en caso de haber algún déficit o alguna diferencia, se le deberá informar inmediatamente al médico tratante. Este fue mi mapa mental para la clase de clínica de odontopediatría, donde expliqué sobre qué es el expediente clínico y auxiliares de diagnóstico más utilizados en el área odontológica. Recordemos que el expediente clínico nos ayudará en casos de problemas legales, es un documento legal, ya que si el paciente sufre incluso de muerte y los familiares más comúnmente nos culpan a los médicos de la muerte de los pacientes, incluso los odontólogos, podemos defendernos con el expediente clínico y si el paciente nos quiere inculpar de algo que no le gustó y que lo hicimos sin su consentimiento, el expediente clínico nos avalará, ya que recordemos que el paciente firma un consentimiento informado. Este consentimiento informado presenta el tratamiento y el diagnóstico que se le realizará al paciente y él lo leerá detenidamente y firmará si está de acuerdo o no. En caso de no estar de acuerdo, amablemente no se le hace nada más y él se puede retirar a buscar a un dentista o un médico que sea de su confianza y que le ofrezca el mismo tratamiento. De acuerdo que a nuestras fisiologías de la enfermedad podemos incluso dar el mismo tratamiento o recomendarle lo mismo. Y es ahí donde el paciente verá la confianza de su médico. Buenas tardes.